Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. 34.000 BTCs abandonan los intercambios cripto. T-Mobile construye un nodo validador de Ethereum. TransitSwap pierde 21 millones de dólares en un exploit. Ethereum aumenta la velocidad de creación de bloques. Terra podría dejar una regulación similar a la Libra de Facebook. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Arrancamos la semana con una noticia que podría indicar un cambio de tendencia para el precio de Bitcoin. Según los datos de la empresa de análisis en cadena Santiment, 34.723 Bitcoin salieron de los intercambios de criptomonedas el día 30 de septiembre, el número más elevado en 3 meses y el cuarto mayor flujo de Bitcoin en lo que va de 2022. Este dato podría indicar el comienzo de un periodo alcista para la criptomoneda e incitar un cambio de sentimiento en los inversores de cara al último trimestre del año. La última vez que tantos bitcoins salieron de los intercambios fue el 17 de junio. Días después, el precio de la criptomoneda se disparó un 22%. Otro análisis de CryptoQuant apunta que las reservas de los intercambios han descendido en más de 60.000 BTCs durante los últimos 3 días. Se trataría del nivel más bajo en meses, lo que podría ser una señal de que la demanda se recupera, lo que aliviaría la presión de compra de Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin no ha logrado mantener el nivel de soporte de los $20.000 y ha cerrado septiembre sobre los $19.400. Se espera que en las últimas semanas gane algo de tracción, ya que octubre ha sido tradicionalmente el mejor mes para Bitcoin. ¿Crees que Bitcoin subirá como tradicionalmente ha venido haciendo en octubre y noviembre? Queremos saber qué opinas sobre el tema, así que déjanos un comentario. La empresa alemana de telefonía T-Mobile se ha asociado con Stakewise, un pool de staking de Ethereum, para participar en un pool de participación líquida de Ethereum y al mismo tiempo seguir utilizando sus tokens stackeados para obtener rendimientos en el ecosistema DeFi. Los pools de participación líquida se han convertido en protagonistas del ecosistema cripto, ya que permiten a los usuarios agrupar sus ETH a cambio de STETH que pueden utilizar como garantía en protocolos DeFi como Aave, 1inch o Uniswap. T-System, la filial tecnológica de T-Mobile, también participa activamente en el gobierno de Stakewise a través de la DAO de la compañía. T-Mobile, que ya colabora con otros proyectos cripto como Celo, Polkadot o Flow, da un paso más hacia el mundo cripto al participar activamente en el gobierno de un protocolo cripto. T-Systems también se ha asociado con Nova Labs para ofrecer a Helium la primera red 5G descentralizada, así como una red de cobertura móvil en Estados Unidos, que se lanzará el primer trimestre de 2023. ¿Crees que habrá problemas de centralización si las grandes empresas participan en la validación de Ethereum? TransitSwap, un agregador de exchanges descentralizados, ha perdido 21 millones de dólares después de que un hacker encontrara un exploit en un contrato de swap. El exchange anunció el ataque en su cuenta de Twitter, disculpándose por la pérdida y por el error en el código del smart contract. Junto al anuncio, el equipo de desarrollo de Transit Finance anunció también que estaban trabajando para recuperar los fondos perdidos. De hecho, el equipo fue capaz de encontrar la dirección IP, la dirección de correo electrónico y las direcciones asociadas a la cadena del hacker. Al mismo tiempo, los responsables del proyecto solicitaron al atacante que devolvieran los fondos sustraídos. Ayer, 2 de octubre, TransitSwap anunció en Twitter que el hacker había devuelto el 70% de los fondos a 2 direcciones. Al parecer, un bot de arbitraje se enfrentó al hacker cuando este transfirió activos BUSD del usuario en BSC y obtuvo 1,07 millones de BUSD en ganancias. Mientras se resuelve el hecho, los usuarios de TransitSwap han solicitado al exchange que cubra el 30% restante de los fondos si el hacker se niega a hacerlo. Para los usuarios esto sería apropiado, ya que la responsabilidad final del robo es del DEX, que no fue capaz de encontrar el error en sus contratos. The Merge, una de las mayores actualizaciones de la red Ethereum, no solo ha cambiado el mecanismo de consenso de la red a Proof of Stake, sino que ha implementado una mejora relevante. Ha mejorado la velocidad de creación de bloques diarios. Esto significa que The Merge supone una disminución sustancial en el tiempo promedio de creación de bloques, o block time. El día 15 de septiembre, cuando se implementó The Merge, el número de bloques creados diariamente pasó de 6.000 a 7.100 bloques por un día, un crecimiento de casi el 18%.
El block time promedio, el tiempo que tardan los mineros o validadores de una red en verificar las transacciones de Ethereum, se redujo en más de un 13% según los datos de YCharts. Por otra parte, el cambio de mecanismo de Ethereum también ha provocado una bajada general en los precios de las tarjetas gráficas o GPU. El nuevo proyecto de ley sobre stablecoins de los Estados Unidos propone una prohibición de 2 años a las nuevas monedas estables algorítmicas similares a UST, la stablecoin creada por Terra que provocó el hundimiento del ecosistema Luna. El proyecto de ley exige al Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la Oficina del Controlador de la Moneda, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Comisión de Valores realizar un estudio sobre las stablecoins algorítmicas similares a UST. Las stablecoins algorítmicas son activos digitales cuyo valor se mantiene estable mediante un algoritmo. A diferencia de las monedas estables tradicionales, están vinculadas al valor de un activo del mundo real, pero no están respaldadas por él. El colapso del ecosistema Terra y las enormes pérdidas económicas que provocó han llevado a los legisladores de todo el mundo a preocuparse por este tipo de activos. No solo en Estados Unidos, también el último borrador de la MiCA, la Ley de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, pretende regular la emisión de monedas estables. El proyecto de ley de Estados Unidos está muy influido por la debacle de UST y propone que sea ilegal emitir o crear nuevas stablecoins con garantía endógena. El hecho recuerda a Libra, la moneda estable de Facebook que pretendía vincularse a una cesta de moneda fiduciarias y que encendió las alarmas de los reguladores de todo el mundo, llegando a sentar a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, frente al Congreso en varias ocasiones. Al igual que Libra llamó la atención sobre empresas que emiten dinero digital, la desaparición de 40.000 millones de dólares de Terra ha puesto el foco de los reguladores en la emisión de monedas estables. ¿Crees que la regulación sobre las stablecoins será beneficiosa para el espacio cripto? ¿O crees que el culpable de la debacle fue el equipo de Terra y que las stablecoins no deberían someterse a este tipo de regulaciones? Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!